recibir a la familia Quintero Flojo, no sé, lo digo así para que nadie quede afuera. Y bueno, y Ale que nos va a compartir, yo le digo Alejandra, perdón, la doctora Alejandra, para compartir la palabra en esta mañana, ¿sí? Así que Ale, te puedas pasar, no sé si Omar quiere pasar a saludar. Buenos días. A ver, la palabra. Buenos días, hermanos. Bueno, gracias, pastor, por invitarnos. Bueno, hace rato que queremos venir. Bueno, el Señor preparó este día para poder compartir todo lo que el Señor ha estado haciendo con ella, bueno, o sea, con la familia en sí. Así que, bueno, darle las gracias a cada uno de ustedes porque, bueno, quizás la mayoría debe conocer por lo que estuvimos pasando y, bueno, que ustedes hayan estado intercediendo delante de Dios por nuestras vidas fue la mano del Señor obrando en nosotros. Así que, bueno, le dejo a la que va a predicar. Bueno, la verdad que yo estoy más que contenta de estar hoy acá con la familia. Pensaba eso, ¿no? Los domingos son en familias, dijo alguien, y yo lo siento así, que son parte de la familia. Así que la verdad que estoy contenta, es un privilegio estar acá, y más en casa del pastor Gustavo. El pastor Gustavo fue para nosotros como familia un pilar más que importante cuando llegamos a la iglesia, y me gusta hacer como ese énfasis porque considero que muchos de nosotros generalmente llegamos primero a la iglesia y después conocemos del Señor. Y nosotros con Omar nos pasó así, en el 2001 por separados llegamos a la iglesia. Y ahí hubo alguien que nos dio a conocer a Jesús de una forma tan sencilla, tan simple, pero tan real, que nos discipuló. Yo cuando me escucho discipulado, me refiero al pastor Gustavo. Él fue quien nos enseñó a orar, quien nos enseñó a leer, quien nos enseñó a amar la palabra, a buscar, quien nos disciplinó, quien nos enseñó a que tengamos un hábito en nuestra vida cristiana. Hay tantas cosas que quedaron marcadas a fuego en nuestros corazones que de verdad que 2 por 3 hablamos con Omar y decimos gracias a Dios por la vida de Gustavo, porque hubo alguien que en la iglesia nos llevó a Cristo. Y ese es el pastor Gustavo, así que es un privilegio hoy estar acá y sepan ustedes que son privilegiados en tenerlo como pastor en este lugar. Pero bueno, a lo que yo he venido en esta hora es a poder compartirle, que juntos podamos leer la palabra, adentrarnos en uno de los tantos pasajes que el Señor nos ha dejado para mostrarnos un poquito más de lo que Él quiere hacer en nosotros, ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Así que si ustedes me quieren acompañar al libro de Hechos, en el capítulo 27, yo lo quería leer en otra versión, porque tiene algunos términos como que son muy específicos de la navegación, y por ahí vamos a estar medio perdidos, o por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Así que le quiero leer Hechos 27, del 13 al 44, son como varios versículos, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo llevadero. Ustedes lo pueden seguir con la versión que tienen, que es más o menos así. Dice el versículo 13 en adelante: cuando empezó a soplar un viento suave que venía del sur, ellos pensaron que había conseguido el viento que querían. Entonces subieron el ancla y navegaron muy cerca de las costas de Creta. Pero entonces llegó de la isla un viento huracanado llamado el nororiental. La tormenta empujó el barco y no lo dejaba navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara. Fuimos al otro lado de una pequeña isla llamada Cauda y con mucha dificultad pudimos subir el bote salvavidas.
Después de asegurarlo, los hombres ataron cuerdas alrededor del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco golpeara los bancos de arenas de la Sirte. Entonces bajaron las velas y dejaron que el viento se llevara el barco. Al día siguiente, el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga del barco al mar. Un día después, con sus propias manos, tiraron el equipo del barco. Al ver que no aparecía ni el sol ni las estrellas durante muchos días y la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvarnos. Ninguno de nosotros había comido en muchos días, entonces Pablo se puso en pie en medio de todos y dijo: señores, ustedes debieron haberme hecho caso de no navegar desde Creta y así no hubieran tenido tantos problemas y pérdidas. Pero ahora les digo que no se preocupen, que ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá el barco. Por tanto, alégrense. Anoche a Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió a un ángel que me dijo: Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como me lo dijo el ángel. Pero encallaremos en alguna isla. 2 semanas después estábamos flotando en el mar Adriático y los marineros pensaron que estábamos cerca de tierra. Midieron la profundidad del agua y observaron que era de 37 metros. Un poco más adelante volvieron a medir y la profundidad era de 27 metros. Tuvieron miedo de estrellarse contra una roca, entonces arrojaron al agua 4 anclas en la parte trasera del barco y se pusieron a rogar que llegara la luz del día. Los marineros trataron de escapar del barco, haciéndose los que iban a sacar un ancla de la parte delantera del barco, pero Pablo les dijo al oficial y a los soldados: si estos hombres no se quedan en el barco, ustedes perderán la vida. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote salvavidas y lo dejaron caer al mar. Antes de que amaneciera, Pablo empezó a convencerlos de que comieran algo, diciendo: llevan 2 semanas esperando a ver qué pasa sin comer nada. Les ruego que coman algo porque lo necesitan para poder sobrevivir. Ninguno perderá ni un solo cabello de la cabeza. Después de decir esto, tomó pan en sus manos y dio gracias a Dios ante todos. Después lo partió y empezó a comer. Todos se sintieron mejor y ellos mismos se animaron a comer. Éramos 276 personas en el barco. Después de comer lo suficiente, tiraron al mar todo el trigo para que el barco estuviera más liviano. Y ya esta es la última parte. Dice: cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía con playa y decidieron navegar hasta la orilla si era posible. Entonces cortaron las cuerdas que sostenían las anclas, al mismo tiempo soldaron el timón y alzaron la vela del frente del barco en la dirección del viento y navegaron hacia la playa. Pero el barco dio contra un banco de arena y encalló de frente y por detrás empezó a ser destruido por la fuerza de las olas. Los soldados decidieron matar a los prisioneros para que ninguno escapara nadando, pero el oficial quería salvar la vida de Pablo y no dejó que los soldados cumplieran sus intenciones, sino más bien ordenó a los que sabían nadar que se echaran al agua primero para que alcanzaran la orilla. Los demás usaron tablas de madera o partes del barco. De esta forma todos llegaron a la orilla sanos y salvos. Es medio largo. No sé si me han podido seguir un poco, porque al ser largo por ahí podemos como desviarnos un poquito del relato, pero si alguna vez lo escucharon o si en casa lo quieren volver a leer, la verdad que es un relato re atrapador, como lleno de suspensos, ¿no? De todo lo que fue pasando en esa navegación de Pablo hacia Roma, junto con unos prisioneros. Y la verdad que si le prestamos atención parece una película de Hollywood, ¿no? Tal vez yo no tengo la gracia suficiente como para relatarlo de esa manera, pero no sé si les suena una película, es vieja, La tormenta perfecta. No sé si la han visto, es viejita. Creo que trabaja John Flower. Bueno, es vieja, de 1991. Dice que es de un pueblo pesquero, o sea, relata la película, a un pueblito pesquero, donde todo ronda alrededor de los barcos. Entonces, como si queremos saber un poco más de barcos, esa película está como para verla. Y toda la economía en realidad de ese pueblo pasa por la actividad pesquera, y aparece ahí en escena un pescador con como aparentes fracasos,
donde toma la iniciativa de adentrarse en una gran pesca para poder salir un poco de esa condición que tiene. Y bueno, en lugar de ello pasan algunas cosas, pasa una tormenta perfecta. En realidad eso, se cruza con esa tormenta perfecta. Esa es como la base de la película. Y saben que para que una tormenta sea perfecta, hay ciertas cosas que tienen que pasar. Vieron que a veces decimos, qué tormenta, esas tormentas de verano donde parece que el cielo se va a caer, muchos truenos, relámpagos. Yo que vengo de Santa Fe, allá es re común eso. Acá es como que se está empezando a ver un poco más, y cuando vemos algunas nubes un poco que nos asustamos porque no sabemos qué va a deparar, pero a veces llueve nada más, a veces es con mucho viento, pero la verdad que son como elementos aislados que aparecen en las tormentas, gracias a Dios que tenemos acá. Pero para que una tormenta sea perfecta es como que tiene que tener lugar ciertos como elementos, ciertos puntos, ¿no? Y puede ser un viento huracanado, o sea, como un huracán, como un tornado, que se choque con un frente frío y que haya una lluvia torrencial. Porque si pasan algunos de esos aislados, no se genera la tormenta perfecta. Pero si estos tres elementos están juntos, mínimamente aparece esa tormenta perfecta. Y pienso, ¿no?, que el viento como que sería todo un reto, sería algo como a temer, ¿no? Cuando llueve mucho es algo pesado. Nosotros que tenemos cosas por resolver en casa, cuando llueve, decimos, bueno, es un reto, ¿no?, que tenemos. O cuando viene un frente frío, decimos, bueno, pero todo junto, la verdad que es un montón, es un desastre. Y yo no sé si les suena a ustedes familiar con alguna situación que hayan pasado. A mí me suena con mi año 2024. Realmente en mi año 2024 pasé por mi tormenta perfecta. Nada de lo que habíamos planeado como familia sucedió. Nada. No sé, nombro algunas cosas. No nos pudimos mudar a nuestra casa en el tiempo que nosotros habíamos planeado, que queríamos. Y no solo eso, sino que renegamos un montón. Algunas cosas les pueden sonar familiares. Renegamos un montón con las personas que trabajaban dentro. La verdad que en lugar de construir y de edificar, destruían, desperdiciaban materiales, no respetaban los tiempos. Y no solo eso, sino que los días que nos mudamos, que finalmente nos pudimos mudar, hubo una ola de calor en el 2024. A veces nos olvidamos de algunas cosas, pero hubo una ola de calor que llegaba a los 40 grados. Y usted puede decir, bueno, nos vamos a la Pile un día, nos vamos al río, al lago, pero nosotros estamos en plena mudanza, donde el esfuerzo físico es mayor. Y bueno, y en esa semanita nosotros nos mudamos con esa ola de calor. Y no solo eso, sino que el día anterior a mudarnos, nos balearon la casa. Entramos, literal, así fue, el día anterior, el día antes de dormir ya en esa casa, nos balearon la casa por motivos que lo podemos explicar después. Fue a raíz de un enfrentamiento que hubo justo enfrente de casa. Llegamos, había plomo por todos lados en lo que iba a ser el living. Nuestra pared de frente estaba con varios orificios. Y no solo eso, sino que en nuestro 2024, después de esperar unos 5 o 6 meses, un auto que habíamos adquirido porque lo necesitábamos, porque yo trabajo a unos 15 kilómetros de casa, a los 5 días de que nos los entregan, nos chocan el auto. Usted puede decir, bueno, son cosas que pasan, a todos nos pasó que nos choquen, pero iba sumando, todo esto iba sumando. Y no solo eso, sino que bueno, ya estábamos mudados en casa, el invierno se acercaba y el gasista no terminaba las instalaciones. Bueno, lo mismo, aparecían nuevas fugas en casa todos los días, había que romper, volver a hacer,
los planos se vencían, no podíamos avanzar con eso. Y llegó los últimos días de mayo y con ello llegó el descenso de la temperatura. Y hermanos, pasamos los días más fríos de nuestra vida en ese lugar, en una zona como de chacra, es en Fernández Oro. Pasamos mucho frío. Hicimos pijamada, como podrán imaginarse, los 3 siguientes meses, los 4 juntos, para poder calentarnos un poquito más. Y no solo eso pasó, sino que, bueno, como era de esperar, gracias a Dios fue solo yo, me enfermé mal, esas gripes, ¿vieron? Cuando te tiran abajo. Empecé con una tos horrible que no me dejaba descansar, una tos que tuve como cerca de un mes, con 9 días de fiebre, mal, la pasé muy mal, una tos súper persistente. Y no solo eso, sino que un día, un 12 de agosto del 2024, volví a casa y me palpo en el cuello un ganglio, una tumoración en mi cuello. Bueno, y ahí se activa un nuevo miedo en mí, que fue confirmado después, a días posteriores a que me lo palpe, y era el diagnóstico de un diagnóstico oncológico. Me diagnosticaron un linfoma no Hodgkin de alto grado de agresividad, con compromiso de pulmón, de mediastino, que es toda esta parte alrededor del corazón. Bueno, y ahí continuaba esa tormenta que les vengo hablando. Yo en menos de 20 días ya tenía en mí la primer quimioterapia, me encontraba en casa paralizada, sin cabello, en menos de 20 días pasó todo eso. Y realmente mi tormenta perfecta estaba como en el auge, así en la cima. Yo podía sostener un montón de cosas, porque la verdad que uno se va acostumbrando. Podemos sostener las temperaturas extremas, como que no me voy a hacer la exquisita y bueno, hace calor, nos abanecaremos un poquito más, nos bañaremos más seguido, hace frío y bueno, lo pudimos resolver como familia, dormimos todos juntos, teníamos todo eléctrico para calefaccionar. Lo del auto, no pasa nada, o sea, yo no nací en auto, seguiría yendo en colectivo, tardando un poquito más, no sería un problema, pero ya una enfermedad, ahí realmente siento que nos movilizó muchísimo. Como familia no estaba en nuestros planes o en nuestras posibilidades. Bueno, y entre medio, ustedes pueden decir, bueno, más o menos pasó, pero entre medio pasaron muchas cosas más, hermano, que si le tendría que decir, por ahí un día con mates de por medio lo podemos seguir charlando, pero bueno, falleció mi abuelo, que estaba lejos, no pudimos ir. No sé, se nos rompe el lavarropa, que usted puede decir, pero vale, bueno, pero se nos rompió el lavarropa, lo tuvieron que operar a Omar de urgencia, o sea, nos pasó muchas cosas. Y tal vez en esta mañana ustedes pueden decir, me suena eso. Me suena así, tener una tormenta en mi vida, sentirme como agolpado una tras otra cosa que me viene sucediendo, no sé, algo no anda bien en la familia hace tiempo ya, o no sé, si eso se le suma una situación económica por la que estoy pasando, o una situación de salud, o no sé, pensamientos que resurgen. Y parece cuando más o menos se calma algo, viene otra cosa, otra situación, no sé si les suena. Y yo por ahí les pregunto hoy, ¿cuáles son los elementos de su tormenta hoy? Si es que están pasando por una, ¿cuáles son los elementos que hacen que ustedes estén o hayan pasado por una tormenta? Y saben que a mí me gustan mucho las preguntas, porque eso siento como que me lleva a crecer. Y yo me preguntaba en ese momento qué era lo que necesitaba yo en mi 2024. Mis compañeros de trabajo me decían, ay, Ale, que termine este año, y bueno, le ponían así como muchos adjetivos. Y yo decía, ¿realmente necesito que termine mi 2024? Esa era como mi pregunta. ¿Realmente yo ahí, en septiembre, octubre, noviembre del 2024, necesitaba que termine mi año? Y después en el proceso de todo esto, y ahora viéndolo a mi 2024 un poquito más de lejos,
puedo decir qué era lo que necesitaba yo en mi 2024. Y eso es lo que le vengo a compartir. Tal vez le pueda ser útil a ustedes también, como lo fue en mi vida, en mi tormenta perfecta. Y una de las cosas que yo necesité, que me di cuenta, era la paz de Dios. Filipenses 4:7 le suena ese pasaje que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Él, en Cristo Jesús, dice el pasaje. Y bueno, este es un pasaje súper rico para poder desmenuzarlo, pero yo me quiero centrar en esto que dice: y la paz de Dios. Yo me di cuenta que en ese momento, en mi tormenta perfecta, yo lo que necesitaba era la paz de Dios. Y fíjense que no dice la paz que viene de Dios o la paz que Dios nos puede dar, sino que dice la paz de Dios. O sea, que la mismísima paz de Dios, esa misma paz que sostuvo a Cristo en la cruz, esa misma paz que tuvo el Señor en su corazón cuando fue acusado falsamente, esa misma paz que sostuvo a Cristo cuando tuvo que hablar frente a Pilato y no le tartamudeó la voz, esa misma paz que tuvo el Señor cuando se sintió solo porque todos los dejaron, esa misma paz es la que Dios tiene preparada para nosotros, para sus hijos. Juan 14:27 dice que Él nos da su paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Y Él nos la da como la da el mundo, no nos da tranquilidad. ¿Saben? Él nos da paz. Es un regalo para nosotros. Y cuando Pablo escribe, no se inquieten por nada, él venía de pasar una tormenta en pleno Mediterráneo. O sea, él había entendido algo de esta paz. Pablo sabía él de tormentas perfectas, porque no era un hombre que había estado en una cajita de cristal, había pasado por muchas situaciones difíciles. Es más, en ese momento todos los elementos para una tormenta perfecta estaban en la vida de Pablo. Estaba un mar en pleno invierno, un viento feroz, una tripulación diversa, difícil, incrédula, impaciente, preocupada por lo propio, nada más. Pablo sabía de tormentas, pero sin embargo él decía: no se inquieten por nada. Entonces yo me pude dar cuenta que en medio de esa tormenta, una de las cosas que yo necesitaba era la paz de Dios, esa mismísima paz de Dios. Y otra de las cosas que me di cuenta que necesitaba, que lo podemos leer en el versículo 21, ahí donde veníamos leyendo, es una amonestación. Dice en el versículo 21, ninguno de nosotros había comido muchos días. Entonces Pablo se puso de pie en medio de todos y dijo: señores, ustedes debieron haberme hecho caso de no navegar desde Creta, y así no hubieran tenido tantos problemas y pérdidas. Yo me di cuenta que necesitaba una amonestación, y la verdad es que a nadie nos gusta que nos reprendan, ¿no? A nadie nos gusta que nos muestren qué cosas no estamos haciendo tan bien, qué deberíamos hacer como un poquito mejor, o qué decisión oportuna deberíamos haber tomado. No sé si me pasa solo a mí, pero la verdad es que no nos gusta que nos muestren esas cosas, ¿no? Que no sé, no hemos escuchado suficientemente a Dios y ahora estamos en alguna situación apremiante, que descuidamos algo que Dios nos dio, que nos confió, que fuimos advertidos de algo y no hicimos caso, ¿no? Como que no nos gusta generalmente eso, pero yo sentí que en ese momento yo necesitaba una amonestación de parte de Dios. Y no quiero decir que las cosas nos suceden siempre porque no escuchamos o no oímos con claridad al Señor. No quiero como generalizar eso, pero la verdad es que en medio de la tormenta perfecta es de sabios acercarnos al Señor, y cuando nos acercamos a Él, que es luz, vemos un montón de cosas en nosotros que necesitan tal vez ser transformadas, cambiadas, restauradas.
Y es lo que a mí me pasó. Yo necesitaba que alguien me abriera los ojos y me mostrara algunas cosas que yo hasta ahí no estaba viendo, aunque no gustara. Y tal vez ustedes pueden decir, sí, esto también en cierta forma me describe. Y yo les invito a que ustedes puedan aceptar esa amonestación que viene de Dios, no del hombre, viene de Dios. Y reconocer humildemente que tal vez sí erramos. Y saben que reconocer humildemente que erramos muchas veces nos reposiciona frente a la tormenta. Vieron que la palabra dice que al que ama, corrige, ¿no? Lo experimentamos con nuestros hijos, eso es algo que yo siempre les recuerdo a los chicos. Si yo no lo querría, no le corregiría esto, no les mostraría qué cosas hay que cambiar. Entonces yo me di cuenta que en medio de mi tormenta perfecta también lo que necesitaba era una amonestación de parte del Señor. Otra de las cosas que necesité en ese momento era saber que el cielo tiene ayudantes para mí. En el versículo 23, y ahí del libro de Hechos 27, dice: anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió un ángel que me dijo: Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Entonces yo me di cuenta que en ese momento también necesitaba saber y tener esa certeza de que Dios tenía ayudantes para mí también, preparados. Y saben que yo siempre, bueno, algunos los conozco, fui alguien que me gustó animar a otros a través de un mensajito, a través de una llamada. Doy gracias al Señor porque es algo que considero que Dios ha puesto en mí, y siempre traté de estar, siempre he tenido la posibilidad de poder acompañar a hermanos, a jovencitas en la búsqueda del Señor, y siempre fue eso una carga para mí, una carga bien, de poder animar y estar para otros. Pero fue muy fuerte darme cuenta que en ese momento yo necesitaba a alguien que me anime. Y fue más que lindo saber que Dios tenía preparado a personas para que me animen. Dios es especialista en enviar personas que nos van a apoyar, personas que van a orar por uno, personas que nos van a mandar tal vez un simple mensajito, una simple llamada, y van a animarnos a recordarnos: Dios te ama, no temas, como le pusieron acá a Pablo. Dios está a tu lado, Dios está con vos. Saben, hermano, que para mí fue algo extraordinario saber y experimentar que Dios también estaba interesado en mi vida y que también había planeado a personas que iban a orar por mí. Y yo le doy gracias porque sé que seguramente más de uno acá me ha tenido en sus oraciones, así que gracias por eso. Fue más que lindo saber que Dios había planeado personas en su eternidad que me iban con un mensajito, recordar que Dios estaba a mi lado. Hay un salmo que en este tiempo me ha marcado mucho, que es el Salmo 118:7, que dice: Él está conmigo, hablando de Dios, entre los que me ayudan. Y lo había leído un montón de veces, pero en este tiempo le presté mucha atención, porque sabe que hubo muchísima gente que me ayudó, que nos ayudó como familia, desde el portero de la clínica de entrada, hasta la recepcionista, hasta el médico que hizo la punción, hasta el anestesista, bueno, todo, hasta personas que estuvieron ahí cuando no estaba la medicación y nos prestaron, hasta la gracia para que salga todo rápido en la obra social y poder tener el tratamiento, todos los detalles. Yo vi que había personas que me ayudaron y me alegró saber que Dios estaba con esas personas que me ayudaron. Tal vez ni conocen al Señor, seguramente la mayoría no ha tenido un encuentro verdadero con el Señor,
pero a mí me ayudaron, a mí y a mi familia nos ayudaron, y yo supe y pude ver que Dios estaba detrás de esas personas. Él está conmigo entre los que me ayudan. Otra de las cosas que me di cuenta que necesitaba en ese momento de mi tormenta perfecta era saber mi identidad. En el versículo 23, que recién lo leímos, dice: anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió a un ángel, decía Pablo. He aprendido que quien sabe quién es y en qué reside su valor, puede enfrentar cualquier situación adversa. Saben que antes de que pasara todo esto, de que yo pasara esta tormenta, yo sentía que yo era Ale la pediatra. Incluso por estas cosas, ¿no? A veces cómo nos presentan. Yo pensaba que yo era Ale la pediatra, yo pensaba que era Ale la hija de Santa Fe que se fue a estudiar al sur. Yo pensaba que yo era Ale la sobrina de... Y me di cuenta que esa identidad que yo tenía, me había creído, de un momento para otro se derrumbó. Porque saben que cuando a mí me diagnostican esto, o cuando hago la primera consulta, yo me fui a trabajar con la ropa de trabajo, al lugar de trabajo, y nos despedimos con mi familia. Bueno, nos vemos después en el horario que siempre salimos, y en un momento me cruzo para que me vean esto del ganglio, y ahí se cayó todo, porque a las horas yo ya estaba con laboratorios hechos, con radiografías hechas que mostraban, iban orientando al diagnóstico, y antes de la hora planeada me volví, dejé todo, la chaqueta, mi termito, mi botellita de agua, las llaves, todo, o sea, todo lo que era alrededor de Ale se cayó en una mañana. Entonces me di cuenta que se derrumbó todo. Yo había convertido como un aspecto de mi identidad en una abrumadora porción de lo que yo era, pero me había olvidado que en realidad mi identidad estaba escondida en Cristo, que yo era hija de Dios en primer lugar, que yo era amada por mi Padre, que yo era elegida, apartada por Él. Y eso no cambió con el diagnóstico, eso es inamovible. Eso no lo cambia ni un diagnóstico, ni un viento huracanado, ni un viento frío, ni un frente frío, ni una lluvia torrencial. Eso no cambia. Ahí es donde debemos refugiarnos. Saber mi identidad era lo que yo necesitaba en ese momento. Entender que yo era hija de Dios, más allá de las condiciones, más allá de las situaciones que podía estar pasando, yo era hija de Dios. Y eso nos tiene que traer paz a nuestro corazón. Entonces yo me pregunto, en este tiempo, ¿te has preguntado quién sos? ¿Te has preguntado de quién sos? ¿A quién servís? Y si no lo hemos hecho, es un buen momento para que nosotros podamos irnos con esto en nuestro corazón. ¿Quién somos realmente? ¿Cuál es nuestra identidad? Si hoy tendríamos que escribir en un párrafo, ¿quién somos? ¿Qué pondríamos? ¿Cómo nos describiríamos? Y para terminar, otro punto que quise dejar como resaltado, que sentí que yo necesité en mi tormenta perfecta, era esto de soltar mi nave. En el versículo 40, ahí cuando estaba terminando de leer, dice: entonces cortaron las cuerdas que sostenían las anclas, al mismo tiempo soltaron el timón y alzaron la vela del frente del barco en la dirección del viento y navegaron hacia la playa. Pero bueno, el barco después dio contra un banco de arena y se despedazó todo, se destruyó todo por la fuerza de las olas. Y saben que yo lo que me di cuenta es que necesitaba soltar mi barco en ese momento de tormenta perfecta. Que todo lo que me daba seguridad necesitaba soltarlo. Nosotros, no sé si me pasa solo a mí, pero tendemos a tener todo bajo control, ¿no? Todo en nuestro alcance, en nuestra cabina de control, ¿no? Y tener todo lo seguro a nuestro lado. Creo que tendemos como humanos a hacerlo de esa forma.
pero hay momentos que necesitamos soltar el timón, o sea, el volante. Necesitamos soltarlo. Soltar el timón de nuestras vidas y confiar, simplemente confiar. Despojarnos de aquello que nos da seguridad, de lo efímero, que está un día y otro día no. Porque en las tormentas saben que probablemente esto no nos sirva. No nos sirva, pueda ser destruido por las fuerzas de las olas, puede ser una carga, puede ser un peso extra y no nos va a servir. Entonces yo me di cuenta que necesitaba en ese tiempo soltar mi nave, soltar el barco, todo lo que me estaba dando seguridad a mi alrededor, soltarlo y confiar. Y a mí que me gustan las preguntas, yo le pregunto, digo, ¿qué necesitamos soltar hoy nosotros? Cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos? ¿A qué nos estamos aferrando en este tiempo? ¿Será necesario para este viaje que estoy haciendo en este tiempo? Porque tal vez lo que me estoy aferrando hace 2 o 3 años atrás me resirvió y me vino bien y pudimos salir a flote, pero ahora, en este tiempo, ¿me sirve lo que me estoy aferrando, esto que me está dando seguridad? ¿Será que tengo que confiar ciegamente y soltarle el timón de mi vida al Señor? Era eso lo que quería compartirles. Yo creo que podemos perderlo todo a nuestro alrededor, incluso nuestra nave, nuestro barco, para descubrir que el único que permanece a nuestro lado es Dios. Amén. Es el Señor. Isaías 43:2 dice que cuando nos vayamos encontrando con diversas situaciones, Él va a estar con nosotros. ¿Se acuerdan de este pasaje? Dice que cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo. Si paso por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni siquiera la llama va a arder en vos. ¿Pero por qué? Porque Dios está con nosotros. Amén. Y yo les quiero decir que Dios estuvo conmigo. Y eso me fue suficiente. Amén. Así que yo les invito a que se pongan de pie y que juntos podamos orar al Señor y pedirle que Él abra nuestros ojos para que podamos ver qué es lo que necesitamos en medio de la tormenta. Y tal vez ustedes me digan, la verdad que gracias a Dios estamos bien, no estoy pasando por una situación ahora que lo sienta como una tormenta perfecta. Pero vieron que hay un pasaje que dice que en el mundo tendréis aflicciones. Y yo creo que es de sabio tomar aquello que podemos escuchar, que viene del Señor, que viene de su palabra, para los días difíciles. Porque tal vez a veces no estamos pasando por una tormenta perfecta, pero sí conocemos a alguien que esté pasando por una tormenta perfecta, o no sabemos cuándo vamos a poder usar las herramientas que el Señor nos da para pasar alguna próxima tormenta que podamos tener. Y me gustaría que juntos podamos orar para pedirle al Señor que Él nos deje ver con claridad qué es lo que realmente necesitamos en cada momento de nuestras vidas. Porque a veces creemos que necesitamos ciertas cosas, pero créanme, hermanos, que muchas veces estamos equivocados. Muchas veces estamos equivocados y realmente necesitamos todo lo que viene del Señor. Amén. En los momentos difíciles, mi consejo es que nos aferremos a todo lo que conozcamos del Señor. Es la única forma de llegar a la orilla. Así que vamos a orar por eso.